Pero tú, ¿quién te has creído que eres? Coge tus trastos y lárgate de aquí, le espetó su marido, mientras la suegra sonreía con malicia a sus espaldas. A la mañana siguiente, al encender la televisión, no podían creer lo que veían. Hola a todos, mis queridos amigos. Dejad lo que estéis haciendo un minuto. Quiero contaros una historia que os ayudará a ver a vuestros seres queridos con otros ojos. Escribid desde dónde nos estáis viendo. Que disfrutéis de la historia. ¿Pero tú quién te has creído que eres? Coge tus trastos y lárgate de aquí, gritó Carlos, cerniéndose sobre Elena como una nube de tormenta. Sus ojos, que hasta ayer la miraban con ternura, ahora lanzaban relámpagos. La robusta figura de su marido, que antes le inspiraba una sensación de seguridad, ahora le parecía amenazante. Detrás de su ancha espalda asomaba la señora Pilar, su suegra, con los finos labios apretados en una sonrisa maliciosa. Esa sonrisa lo decía todo. Ya le advertí a mi hijo que no eras mujer para él. La pequeña Lucía, de 6 años, se aferró a la pierna de su madre y sollozaba en silencio, sin entender por qué papá gritaba así. Su conejito de peluche favorito, desgastado por el tiempo y el amor infantil, colgaba de su manita, casi rozando el suelo. El rostro de la niña, salpicado de pecas sobre su naricilla respingona, se contrajo de miedo, y sus grandes ojos castaños se llenaron de lágrimas. En el pequeño piso de 2 habitaciones en un bloque de los años 70, se sentía el agobio, y por eso la presencia de la suegra, que se había mudado con ellos temporalmente hacía 3 meses tras una operación de cadera, se percibía como una presión constante. Sus cosas, lenta pero firmemente, habían ido invadiendo el apartamento. El viejo aparador con la cristalería tallada en el salón, los tapetes de ganchillo en los brazos del sofá, la colección de figuritas de porcelana en la estantería, las fotos de parientes enmarcadas en la pared. Elena a menudo sentía sobre sí la mirada desaprobadora de la señora Pilar. Que si el gazpacho tenía demasiada sal, que si no había tendido bien la ropa, que si malcriaba a la niña. La suegra suspiraba, fruncía los labios e iniciaba largos discursos sobre cómo llevar una casa, cómo educar a los hijos y cómo respetar al marido. En nuestros tiempos, hija, no éramos tan liberales. El hombre es la cabeza de la familia, pero la mujer es el cuello que la mueve. Solo que hay que saber girar, y no de cualquier manera. Pero hoy todo era distinto. La señora Pilar no suspiraba ni empezaba con sus sermones. Estaba triunfante. «Carlos, por favor, ¿qué te pasa?» Elena intentó que su voz sonara firme, pero le tembló. «Somos una familia. Tenemos una hija». En el pequeño recibidor con el papel pintado de flores, ya desgastado, apenas había espacio. El viejo espejo, comprado cuando se mudaron, reflejaba el rostro demacrado de Elena. 32 años y parezco de 40, pensaba por las mañanas, observando las finas arrugas junto a los ojos y el pliegue del entrecejo. Ahora, en ese espejo, veía a una mujer asustada, con el pelo castaño recogido en una coleta descuidada y los ojos enrojecidos por el llanto. La tarde había empezado como cualquier otra. Volvió de su trabajo en la guardería, recogió a Lucía de las actividades extraescolares y preparó la cena. La niña dibujaba en la mesa de la cocina mientras Elena pelaba patatas cuando sonó el timbre. Era Carlos, que no debía volver hasta el día siguiente. Trabajaba en una obra en el extranjero, en turnos de 2 semanas fuera y una en casa. La alegría por el regreso inesperado de su marido se transformó rápidamente en ansiedad. El rostro de Carlos era impenetrable. Apenas le dio un beso a su hija y se encerró en la habitación con su madre. Media hora después, la señora Pilar entró en la cocina y dijo: «Tenemos que hablar». «¿Qué familia ni qué 8 cuartos?», espetó Carlos con desprecio. Sus manos, rudas y agrietadas por el trabajo al aire libre, estaban apretadas en puños. «Llevamos 5 años casados. ¿Y para qué? Ni piso propio, ni dinero en condiciones. Solo te quejas todo el día de que estás cansada y te duele la cabeza. Mamá tiene razón. No eres ni una buena ama de casa, ni siquiera una mujer que sepa cuidar del hogar». Elena miró a su marido, perpleja. «¿Qué significa que no soy una mujer? ¿Qué ha pasado en estas 2 semanas? ¿O pasó antes y ha estallado ahora?» Los pensamientos se agolpaban en su mente. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que se le iba a salir del pecho. «¿Pero qué dices? ¿Te he hecho algo?» Elena intentaba entender por qué la castigaban así. «Carlos, llevamos 8 años juntos. Estamos criando a Lucía. Yo te quiero». Fuera lloviznaba una lluvia fría de noviembre. Los grises bloques de pisos del barrio obrero en las afueras de Madrid se hundían en la penumbra del atardecer. A lo lejos se oía el tráfico y, en el piso de al lado, el sonido del televisor. Estaban echando la ruleta de la suerte. Elena pensó que esa misma mañana todo había sido normal.
Había ayudado a Lucía a vestirse para la guardería, le preparó un tazón de cereales que la niña se resistía a comer, le hizo 2 trenzas y le puso una tirita en la rodilla raspada. Luego se fue a trabajar. La rutina de siempre. El ajetreo matutino en la guardería, los gritos de los niños, padres descontentos, la siesta interrumpida, un zumo derramado y las medias rotas de otra niña del grupo de los medianos. Su sueldo de 950 euros apenas alcanzaba para la compra y las facturas. La señora Pilar apareció por detrás de su hijo, arreglándose su impecable cardado canoso. En sus manos tenía una ajada caja de cartón de un antiguo televisor Philips que, por alguna razón, guardaban en el altillo del armario. La dejó en el suelo, frente a Elena, con un golpe seco. Anda, ve metiendo tus cositas. Para empezar te bastará. El resto ya lo recogerás otro día. La voz de su suegra sonaba práctica, como si estuviera resolviendo un asunto con una inquilina molesta. Estaban echando de casa a la madre de su única nieta. Elena recordó de repente cómo conoció a Carlos. Fue en el cumpleaños de su amiga Isabel. Una mesa común, una fuente de ensaladilla rusa, una botella de cava y un radiocasete del que sonaba un éxito de los 90. Carlos se sentó a su lado. Le preguntó quién era y de dónde venía. Luego la acompañó a casa, aunque vivía en la otra punta de la ciudad. A la mañana siguiente llegó tarde al trabajo, pero dijo que no le importaba. Un mes después, le pidió matrimonio. La boda fue modesta, en el comedor de la fábrica donde trabajaba la madre de Carlos. 50 invitados, el discurso del director, canciones con un acordeón. ¡Vivan los novios! Luego nació Lucía, empezaron las noches en vela, los cólicos, los primeros dientes. Carlos estaba cansado del trabajo, agobiado por el dinero. A veces perdía los estribos, pero se calmaba rápido y pedía perdón. Y entonces su madre se rompió la cadera y se vino a vivir con ellos. «Mamá, ¿a dónde vamos a ir?», preguntó Lucía en voz baja, levantando sus ojos asustados hacia Elena. La niña aún no entendía lo que pasaba, pero sentía que era algo terrible. En ese instante, Elena sintió que algo se rompía en su interior. La angustia por su hija desplazó su propia humillación. Enderezó la espalda y con una calma y una dignidad que no sabía que poseía, dijo: «Está bien, Carlos. Si es lo que has decidido, que así sea. Pero recuerda este momento». Vio cómo algo vacilaba en su mirada. ¿Quizás una duda? Pero la señora Pilar le puso inmediatamente una mano en el hombro, como empujándolo. Y Carlos volvió a mostrarse duro y distante. «No tengo más fuerzas para ver cómo maltratas a mi hijo», la suegra pasó de repente a un siseo. «Él lo hace todo por ti y por esta», dijo, señalando a Lucía con la cabeza. «Trabaja día y noche en 3 sitios distintos. ¿Y tú qué? Comprándote caprichos y de cafés con tus amigas». Elena se quedó helada, sin poder creer lo que oía. ¿De qué caprichos y cafés hablaba? Sus únicas joyas eran unos pendientes de plata que su madre le regaló por su 18º cumpleaños y la alianza. Y la última vez que había estado en un café fue en el cumpleaños de una compañera de trabajo, hacía un mes. Y se fue antes que nadie porque tenía que recoger a Lucía de casa de una vecina. «Señora Pilar, ¿de qué está hablando? ¿Qué caprichos?». Elena miró a su marido, buscando apoyo. Pero Carlos solo masculló con gesto sombrío. «No te hagas la tonta, lo sabes de sobra». La señora Pilar resopló. «Ay, qué miedo. Como si no hubiéramos visto a otras como tú. ¿Crees que no podemos vivir sin ti?». «Mi Carlos es un partidazo. Ahí está Silvia, la del tercero, siempre preguntando por él. Y ella tiene su propio piso y su coche. No como otras, que viven a costa de los demás». Elena no respondió. Sintió un cansancio tan profundo que le pareció haber envejecido 10 años de golpe. Un dolor sordo se instaló en su pecho, y las sienes le palpitaban. Discutir más era inútil. Se acercó al armario y empezó a sacar ropa. Los vestiditos y leotardos de Lucía, calcetines gordos y manoplas, jerseys y un gorro. La niña la observaba con ojos asustados, sin entender por qué su madre metía su vestido favorito en aquella caja horrible. Elena recogió rápidamente lo imprescindible. Los documentos, ropa de abrigo para Lucía, algo de su propia ropa, medicinas. El álbum de fotos que llevaba haciendo desde que nació su hija, lo colocó con cuidado encima de todo. La muñeca de Lucía y un par de libros apenas cupieron. «Lucía, cariño, coge los peluches que te quieras llevar», dijo Elena, con la mayor calma posible, aunque por dentro se le revolvía todo al pensar que le estaba diciendo eso a su hija. Lucía miró desconcertada su rincón de la habitación. Todo un zoológico de peluches la observaba con sus ojos de cristal. Osos, conejos, elefantes, perritos, regalados en cumpleaños, navidades, por portarse bien o porque sí. «¿Todos?», preguntó la niña en voz baja.
No, mi vida, solo tus favoritos. Los demás los recogeremos más tarde. Esas palabras le costaron a Elena un esfuerzo sobrehumano. Sabía que ese más tarde podría no llegar nunca. Carlos caminaba nervioso por la habitación, mirando el reloj, como si tuviera una cita importante, y ellas le estuvieran retrasando. La señora Pilar estaba de pie, con los brazos cruzados, observando la escena con una satisfacción indisimulada. «Mamá, ¿y mis dibujos? ¿Y dónde vamos a vivir?» Lucía miraba a su madre con los ojos muy abiertos. Elena se acercó a la estantería y cogió el bloc de dibujo donde guardaba las obras de arte de Lucía. Flores, un sol, una casita con una chimenea de la que salía humo, y un dibujo de mamá, papá y Lucía cogidos de la mano. «Todo irá bien», cariño. Elena le acarició la cabeza, intentando infundir en sus palabras una seguridad que no sentía. «¿Te acuerdas de la tía Isabel? Iremos a su casa. Nos está esperando». Era mentira. Elena no había avisado a su amiga, pero en ese momento, a las 10 de la noche, con una niña y una caja, no tenía otra opción. Carlos seguía de brazos cruzados, mirando hacia otro lado, como si la despedida de su hija no fuera con él. Su figura maciza, con un jersey gastado y unos vaqueros viejos, parecía ajena e inexpugnable. Elena se dio cuenta de que no conocía en absoluto a ese hombre con el que había vivido 8 años. En el fondo de su corazón, albergaba una pequeña esperanza de que recapacitara, que las detuviera, que dijera que todo era una tontería, un malentendido. Pero Carlos permanecía en silencio. La señora Pilar abrió la puerta de la calle, dando a entender de forma inequívoca que la conversación había terminado. Del rellano llegaba una corriente de aire frío y olor a humedad. «Papá, ¿vendrás a vernos?» Lucía se acercó a su padre, pero él retrocedió un paso, como si temiera contagiarse de algo peligroso. «Vete con tu madre, Lucía. Ya veremos», soltó él, dándose la vuelta. En su voz, Elena creyó percibir algo parecido al arrepentimiento, pero quizás solo era que quería creerlo. La señora Pilar empujó a su nieta hacia la puerta. «Venga, venga, no entretengas a los mayores. Tu madre ya ha dicho que vais a casa de la tía Isabel». El rellano las recibió con olor a col cocida y la luz tenue de una bombilla mortecina. La puerta se cerró a sus espaldas con un portazo ensordecedor, como poniendo el punto final a su vida anterior. Elena se quedó en el descansillo, con la caja en las manos, su hija pegada a ella y la sensación de que el suelo se abría bajo sus pies. En el bolsillo tenía 200 euros, todos sus ahorros. Los guardaba para unas botas de invierno para Lucía, pero ahora era todo el dinero que tenían para vivir. En la calle llovía, una lluvia que se estaba convirtiendo en aguanieve. La parada del autobús estaba a 20 minutos andando. Las paredes del portal, llenas de grafitis y símbolos extraños, la oprimían. El olor a gatos y a humedad le provocaba náuseas. Debajo de la escalera había botellas de cerveza vacías y colillas. Elena pensó que hasta hacía poco se quejaba de los adolescentes que se reunían allí, pero ahora le daba igual. Lo importante era, ¿qué hacer ahora? ¿A dónde ir? Lucía sollozaba en silencio, estrujando a su conejo de peluche. «Mamá, ¿y si papá cambia de idea? ¿Y si la abuela nos deja quedarnos?» Elena respiró hondo, intentando tragar el nudo que tenía en la garganta. No podía derrumbarse. Tenía que ser fuerte por su hija. «Vámonos», pequeña Elena cogió a su hija de la mano. «Nos espera un gran viaje. ¿Y sabes una cosa? Todo va a salir bien, te lo prometo». No se creía sus propias palabras, pero tenía que decirlas. Por Lucía, por ella misma, por la vida que tendrían que construir de nuevo. Lentamente, abrazando la caja con sus cosas y sujetando con fuerza la mano de su hija, Elena empezó a bajar por la destartalada escalera, hacia lo desconocido. Al salir del portal, Elena se detuvo un instante, sin saber qué dirección tomar. La lluvia arreciaba, convirtiéndose en un aguanieve punzante. El viento de noviembre le alborotaba el pelo sin piedad y se colaba bajo su chaqueta fina. Había olvidado el gorro, pero volver era imposible. Sería como admitir la derrota. La pesada caja le cansaba los brazos, y Lucía, con la mano libre metida en el bolsillo de su abrigo, intentaba no llorar. «Mamá, ¿y si volvemos a casa? Le diré a papá que me portaré muy bien y que ayudaré a la abuela. Hasta me comeré la sopa, de verdad». La voz de la niña temblaba de frío y de pena. Elena dejó la caja en un banco junto al portal y se agachó frente a su hija, mirándola a los ojos. La cara de Lucía estaba mojada por la lluvia y las lágrimas. Su naricilla respingona estaba roja, y de debajo del gorro de lana asomaban mechones rebeldes de pelo castaño. «Mi vida no es por tu culpa. Tú no has hecho nada malo. Es que a veces los mayores no pueden vivir juntos. Pero tú y yo siempre estaremos juntas».
te lo prometo. Y ahora tenemos que llegar a casa de la tía Isabel. ¿Recuerdas que fuimos a su cumpleaños en verano? Tenía un gatito muy gracioso que se llamaba Kiko. Lucía sonrió débilmente al recordar al gatito pelirrojo que perseguía divertido un trozo de papel. Esa sonrisa le dio fuerzas a Elena. Se levantó, cogió la caja y caminó con decisión hacia la parada del autobús. Los patios interiores estaban mal iluminados. Las farolas funcionaban de forma intermitente, tiñendo los charcos de un amarillo mortecino. Desde una ventana entreabierta de un primer piso llegaba la voz de una cantante famosa: «Vivir así es morir de amor». Elena sonrió con amargura, pensando en lo acertada que era la canción para su situación. El barrio era antiguo, construido en los años 70. Bloques de 5 pisos, chopos, parques infantiles, con columpios torcidos y carruseles oxidados. 20 años atrás, aquí bullía la vida. Había una fábrica donde trabajaba la mayoría de los vecinos, un cine, el España, donde los fines de semana ponían estrenos, un centro cultural con talleres para niños y adultos. Ahora la fábrica había cerrado. El cine se había convertido en una tienda de electrodomésticos, y el centro cultural albergaba otro supermercado de una gran cadena. «Mamá, tengo frío», se quejó Lucía, apretándose más contra su madre. Elena se detuvo, dejó la caja en el suelo y sacó de ella un anorak más grueso para la niña. La ayudó a cambiarse allí mismo, en la calle, intentando no mojar la ropa. En su bolso encontró unas manoplas viejas, que no eran de su talla, pero no estaba en situación de elegir. «Aguanta un poco, pequeña. Enseguida subiremos al autobús y allí hará calor. Y luego llegaremos a casa de la tía Isabel. Nos dará un chocolate caliente con bizcochos». El chocolate caliente era la debilidad de Lucía. Le gustaba tanto que podía comerse la tableta entera si no la vigilaban. Elena recordó cómo, en la casa de campo de su suegra, recogían moras y luego hacían mermelada. Eso fue hace 3 años. La señora Pilar todavía la trataba con normalidad entonces. Le enseñaba a hacer conservas. Le explicaba cómo debía ser una buena ama de casa. Una mujer hija debe saber cuidar de su marido, de sus hijos y de su despensa. La parcela era el orgullo de su suegra. Allí cultivaba de todo, desde patatas hasta uvas. Huertos separados por caminos de ladrillo, una casita coqueta con porche, una pequeña piscina que Carlos había construido con sus propias manos. Los fines de semana solían ir allí toda la familia. Carlos se ocupaba de las tareas de hombres. Elena ayudaba a su suegra en el huerto, y Lucía, que entonces era muy pequeña, perseguía mariposas y comía grosellas directamente del arbusto. Por las noches, tomaban infusiones en el porche, escuchaban una vieja radio y miraban las estrellas. El recuerdo fue interrumpido por el claxon de un coche. Elena se sobresaltó y agarró con más fuerza la mano de Lucía. Ya casi habían llegado a la parada del autobús. La marquesina de cristal estaba cubierta de grafitis y anuncios. «Compro oro, vidente María, soluciono todos sus problemas. Se necesita personal de limpieza, alquilo habitación a mujer sola sin malos hábitos». Este último anuncio llamó la atención de Elena. Arrancó el papelito y se lo guardó en el bolsillo. Nunca se sabe. Dentro de la marquesina, una anciana con un abrigo gastado y un gorro de lana estaba sentada abrazando un bolso. Al ver a Elena con la niña y la caja, se hizo a un lado para dejarle sitio en el banco. «Sentaos, guapas». Con una cría no se puede estar pasando frío. La anciana hablaba con un marcado acento del sur. Elena asintió agradecida y se sentó, dejando la caja a sus pies. Lucía se acurrucó enseguida contra su madre para calentarse. La anciana las observaba con interés, pero no hizo preguntas, cosa que Elena agradeció enormemente. «¿Esperáis el último autobús? El que va al centro ya no pasa a estas horas. Solo queda el circular», dijo finalmente la anciana, sacando un bocadillo envuelto en papel de periódico. Elena se quedó helada. No había pensado en los horarios. Claro, a esas horas ya no había líneas directas al barrio donde vivía Isabel, y con el circular no llegaría. «¿Y para llegar al barrio de la Alameda?», preguntó Elena con un hilo de esperanza. La anciana negó con la cabeza. «A la Alameda solo con transbordo en el centro, y la estación central ya ha cerrado. ¿No lo sabíais?». «Es que ha surgido un imprevisto». Elena no supo qué responder. La situación se volvía desesperada. Hacía frío. El dinero no le llegaba para un taxi. Desde su barrio hasta la Alameda había al menos 30 kilómetros. No tenían dónde pasar la noche. No conocía a nadie por la zona. «¿Y usted a dónde va?», se interesó Elena. «Yo, al turno de noche en la panificadora industrial. Hago unas horas de limpiadora. Con la pensión no llega, y así saco un dinerillo extra. Además, nos dan pan del día, bien rico». De repente, a Elena se le ocurrió una idea descabellada.
¿Y no necesitan gente en la fábrica? La anciana la miró con interés, como evaluándola. Gente siempre hace falta, pero pagan poco y el trabajo es duro. ¿Estás buscando algo? Sí. Mi hija y yo necesitamos un sitio donde quedarnos mientras pasan estos malos tiempos. La anciana asintió comprensiva, sin hacer más preguntas. En sus ojos azules y desvaídos se leía la compasión. Me llamo Clara Robles, se presentó, tendiéndole la mano. Elena, y esta es mi hija. Lucía, respondió Elena, estrechando aquella mano seca y trabajadora. Pues mira, Elena, te puedo recomendar a nuestro encargado. Tenemos una residencia para trabajadores al lado de la fábrica, con habitaciones pequeñas. Los baños son compartidos, eso sí, pero es un techo. Y para el trabajo, seguro que don Manuel algo se inventa. Es un buen hombre. Quizás te pueda colocar en el comedor o en la sección de envasado. Elena no podía creer su suerte. Hacía un momento se estaba preparando mentalmente para pasar la noche en una estación. Y de repente aparecía este regalo del cielo. Lucía ya empezaba a cabecear, apoyada en el hombro de su madre. Clara, no sé cómo agradecérselo. Anda ya, mujer. Yo también las pasé canutas de joven. Sé lo que es esto. Yo también me separé de mi marido cuando mi hija tenía 5 años. Bebía mucho, levantaba la mano. Pensé que era el fin del mundo. Pero mira, salí adelante. Ahora mi hija vive en Barcelona. Mis nietos ya son mayores. La vida es como una cebra. Ya sabes. Una raya negra, una raya blanca. Ahora te toca la negra, pero ya vendrá la blanca. En ese momento llegó el último autobús, un cacharro viejo con los asientos rotos y las ventanillas empañadas. Clara ayudó a Elena con la caja, y Lucía, ya despierta del todo, miraba con curiosidad a su nueva conocida. «Abuela, ¿en la panificadora hacen bollos?», preguntó, subiendo al autobús. «Claro que sí, mi niña. Los mejores cruasanes y napolitanas de chocolate. ¿Y podré probarlos?». «Bueno, si tu madre consigue trabajo con nosotros, seguro que sí». Elena miraba a Clara con gratitud. Solo ahora empezaba a asimilar lo que había ocurrido. Su marido la había echado de casa. 8 años de relación terminados en una sola noche. Por delante la incertidumbre total. Pero tenía a su hija a su lado, a la que debía proteger y por la que merecía la pena luchar. Y parecía que el destino les había enviado a la primera persona buena en su camino. El autobús arrancó, alejándolas de su vida anterior. Por la ventanilla pasaban calles conocidas, tiendas, el colegio donde Lucía empezaría primaria el año que viene. Ahora todo eso quedaba atrás. «Clara, ¿está muy lejos la residencia?», preguntó Elena, acomodando la caja en el asiento de al lado. «Unos 20 minutos. Está en el polígono industrial. No es el barrio más bonito. Claro, pero tampoco pagarás mucho. Unos 150 euros al mes. Si vas con la niña. 150 euros». Elena calculó mentalmente sus ahorros. Los 200 euros que tenía le llegarían para pagar el primer mes y para la comida más básica. Si conseguía un trabajo, quizás podrían aguantar hasta encontrar algo mejor. Lucía ya se estaba durmiendo otra vez, apoyada en su madre. El día había sido largo y duro. Elena le acariciaba el pelo mientras miraba la oscuridad a través de la ventanilla. Los pensamientos se le mezclaban. Intentaba entender qué había pasado, por qué Carlos había cambiado tan bruscamente. ¿Lo habría puesto su suegra en su contra? ¿O había otra razón? ¿Quizás otra mujer? Esa idea le oprimió el corazón, pero se obligó a pensar con lógica. No era momento para sentimentalismos. Tenía que centrarse en conseguir un techo y comida para ella y su hija. «Mira, bonita, te voy a decir una cosa», Clara interrumpió sus pensamientos. «No te culpes y no pienses en lo que fue. Piensa en lo que será. Mi compañera de habitación en la residencia, Tamara, que es maestra jubilada, siempre dice, no hay mal que por bien no venga. A lo mejor es verdad». El autobús se detuvo en un semáforo y Elena vio su reflejo en el cristal. Un rostro cansado, el pelo revuelto, ojeras. No se reconocía. ¿Dónde estaba aquella chica alegre que soñaba con ser pintora? ¿Que le encantaba pasear bajo la lluvia y cantar canciones en las acampadas? Los últimos años había sido una sombra, viviendo entre el trabajo, la casa, su suegra y un sentimiento constante de culpa por no ser lo suficientemente buena. «Todo irá bien», susurró, sin creérselo del todo. El polígono industrial las recibió con luces tenues y el olor a pan recién hecho. La panificadora, un gran edificio de ladrillo con chimeneas, funcionaba a las 24 horas. Al lado un edificio de 5 plantas de la época franquista, gris, con el yeso desconchado, pero con ventanas iluminadas tras las que transcurría la vida. Clara las llevó a la garita de entrada, donde un conserje mayor con una chaqueta gastada estaba sentado. «Miguel, estas son Elena y su hija».
Necesitan ver a don Manuel, a ver si les puede dar una habitación libre y ayudar con un trabajo. El conserje las miró de arriba abajo y asintió. Don Manuel todavía no se ha ido. Tenía una reunión. Pasada, ahora le llamo. Elena despertó con cuidado a Lucía, que se había quedado profundamente dormida. La niña parpadeó, somnolienta, sin saber dónde estaba. ¿Estamos en casa, mamá?, preguntó, frotándose los ojos. No, cariño, estamos en un sitio nuevo. Viviremos aquí un tiempo. Don Manuel resultó ser un hombre robusto, de unos 60 años, con aire militar y un rostro severo pero amable. Escuchó con atención el relato atropellado de Elena sobre su necesidad de alojamiento y trabajo, sin hacer preguntas sobre los motivos de su situación. Bien, Elena. Elena Pérez le indicó ella. Elena Pérez. Le daré la habitación 32, en la tercera planta. Allí vivía la señora Claudia, que en paz descanse. Se jubiló hace un mes y se fue al pueblo con su hijo. La habitación es pequeña pero está limpia. Con el trabajo es más complicado, estamos en época de recortes, pero algo encontraremos. De momento puede ayudar en el comedor, allí siempre hacen falta manos. Y ya veremos. Llamó a la encargada de la residencia, una mujer corpulenta con una bata de flores que miraba con curiosidad a las nuevas inquilinas. Valentina, acompaña a esta gente a la 32, dales ropa de cama y que mañana a primera hora pasen por mi despacho para arreglar los papeles. La habitación era realmente pequeña, no más de 12 metros cuadrados. Una cama estrecha, una mesa, 2 sillas, un armario con una puerta rota y un viejo televisor sobre una mesita de noche. Pero estaba limpia e incluso tenía unas cortinas descoloridas con un estampado de florecillas. Los baños están al final del pasillo, y la cocina es común, informó Valentina con aire práctico, mientras extendía las sábanas. Hay una cocina de gas y una nevera, pero es vieja y hace mucho ruido. Si necesitáis algo, estoy en la primera planta, en la habitación de la encargada. Pero no llaméis muy tarde, que después de las 10 descanso. Me duelen las piernas, las varices me matan. Cuando la puerta se cerró tras Valentina, Elena se quedó por fin a solas con su hija en su nuevo hogar. Lucía ya se había metido bajo las sábanas y observaba a su madre con ojos soñolientos. «Mamá, ¿vamos a vivir aquí siempre?», preguntó bostezando. «No, mi vida, solo por ahora. Es temporal. Luego tendremos nuestro propio piso, bonito y acogedor». Elena se sentó en el borde de la cama y le acarició la cabeza. «¿Y papá?». Esa era la pregunta más difícil. Papá necesita tiempo para pensar. Ahora duerme. Mañana tenemos muchas cosas que hacer». Lucía se durmió enseguida, pero Elena se quedó sentada mucho tiempo en el alféizar de la ventana, mirando las luces nocturnas de la fábrica. Mañana empezaría una nueva vida. Extraña, dura, llena de pruebas. Pero hoy habían encontrado un techo y habían conocido a gente buena. Y eso ya era algo. Fuera empezaba a nevar, la primera nevada del año. Grandes copos giraban lentamente a la luz de las farolas. Elena recordó que, de niña, creía que la primera nevada cumplía los deseos. «Que todo nos vaya bien», susurró, apoyando la frente en el cristal frío. La mañana comenzó con el ruido de la calle. Los trabajadores descargaban harina en las puertas de la fábrica. Elena abrió los ojos, y por unos segundos no supo dónde estaba. El techo con manchas amarillentas de goteras, la pintura desconchada de las paredes, el chirrido desconocido de la cama. La realidad la golpeó de repente. Estaba en la residencia de la panificadora. Ayer la habían echado de casa. Lucía aún dormía, acurrucada como un ovillo y abrazando a su conejo de peluche. Elena se levantó con cuidado para no despertarla. Se lavó la cara rápidamente con agua fría en el lavabo del pasillo. El agua caliente, según descubrió, solo la ponían por la noche. Y se peinó frente a un espejo roto. En el reflejo, la miraba una mujer demacrada con ojeras. Al recontar las monedas de su monedero, descubrió que tenía 42,50 €, además de los 200 € en el bolsillo del abrigo. Tenía que ahorrar cada céntimo. La cocina común la recibió con olor a gachas quemadas y el tintineo de la vajilla. 2 mujeres con batas de trabajo desayunaban antes de su turno, charlando animadamente. Al ver a Elena, se callaron y la observaron con curiosidad. «Buenos días», dijo Elena, insegura. «Buenos, si no llueve», respondió una mujer mayor, de pelo corto y rasgos marcados. «¿Vienes para mucho tiempo?» «No lo sé todavía. Según cómo vayan las cosas». Elena no estaba preparada para contar su historia a desconocidos. «No seas tímida, aquí somos todas de la casa». «Me llamo Marta, y esta es Luisa», dijo, señalando a una mujer joven y rellenita con el pelo teñido de un rojo intenso. «Trabajamos en la sección de envasado. ¿Y a ti dónde te han puesto?» «En el comedor, creo». Don Manuel dijo que necesitaban ayuda. «Ah, con la señora Rosa.
Entonces las mujeres intercambiaron una mirada. Es estricta, pero justa. Si trabajas bien, no te buscará las cosquillas, dijo Marta, terminando su café. ¿Por qué estás tan pálida? ¿Ha pasado algo? Elena no pudo soportar aquel tono comprensivo, y para su sorpresa, soltó. Mi marido me ha echado. Ayer con la niña. Me dijo que era una mala esposa y se interrumpió, incapaz de continuar. Ay, Dios mío, exclamó Luisa, juntando las manos. Vaya sinvergüenza, echarte a la calle con una cría. El mío también bebía como un cosaco, pero a tanto no llegó. No, él no bebía, respondió Elena en voz baja. Era muy trabajador, no probaba el alcohol. Fue su madre la que lo envenenó. Ah, la suegra, esa víbora, dijo Marta, comprensiva. Eso es más viejo que el mundo, hija. Las suegras no quieren a las nueras. Y los hijos son unos calzonazos. Pero bueno, no te preocupes. Saldremos de esta. No estamos en el monte, hay gente alrededor. Ahora lo importante es que te pongas en pie, que le des de comer a tu hija, y luego ya se verá. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas ante aquel apoyo inesperado. Marta se dio cuenta y la abrazó por los hombros con un gesto maternal. Venga, no te vengas abajo. ¿Cuántos años tienes? 32. Pero si eres una cría, tienes toda la vida por delante. ¿Y tu hija? 6. Se llama Lucía. Pues estupendo. Pronto irá al colegio. ¿Sabes qué? Ahora ve a ver a don Manuel, arregla los papeles y luego pásate por el comedor. Justo están terminando de servir el desayuno a los trabajadores. Ayudas a fregar los platos y a lo mejor os dan de comer a ti y a la niña. Aquel consejo simple y práctico era justo lo que Elena necesitaba. Asintió agradecida y volvió corriendo a la habitación para despertar a Lucía. La niña ya no dormía. Estaba sentada en la cama, observando con curiosidad su nuevo hogar. «Mamá, aquí no hay bañera. ¿Dónde me lavo?», preguntó al verla. «El baño está en el pasillo, cariño. Vamos, te lo enseño, y luego iremos a desayunar. En la fábrica hay un comedor donde dan comida muy rica». Lucía examinó la habitación con ojo crítico. «¿Funciona la tele? ¿Ponen dibujos? No lo sé, mi vida. Habrá que probar. Pero primero tenemos que lavarnos y comer, y luego iré a buscar trabajo». «¿Y yo dónde me quedo?», se alarmó la niña. Esa pregunta pilló a Elena por sorpresa. Ni siquiera había pensado en la guardería. No podía permitirse una privada, y para conseguir plaza en una pública necesitaba tiempo y papeles. Dejar a la niña sola en una residencia desconocida le daba pánico. «Hoy te quedarás conmigo, y luego ya pensaremos en algo», dijo, insegura. En el despacho de don Manuel olía a tabaco y a papeles. El encargado escuchó atentamente a Elena, revisó su DNI y le dio un pase para el comedor. «Con el alojamiento haremos así. El primer mes pagas la mitad, 75 euros. Entendemos tu situación. Después, lo normal, 150. El agua y la luz están incluidos. Con la niña es más complicado. Esto no es una guardería, claro». Elena se tensó, esperando que le dijera que no, pero don Manuel sonrió inesperadamente. «Pero he pensado una cosa. Mi mujer, Beatriz, está jubilada y se aburre en casa. A lo mejor acepta quedarse con tu niña mientras trabajas. Antes era profesora de música en un colegio. Se le dan bien los niños. Hablaré con ella esta tarde». El alivio fue tan grande que Elena se mareó. Otro problema que parecía irresoluble empezaba a aclararse. La señora Rosa, la jefa del comedor, resultó ser una mujer delgada, de unos 50 años, con voz autoritaria y una mirada penetrante. La examinó de arriba abajo y asintió. «¿Has trabajado en hostelería?» «No, fui educadora infantil». «Bueno, ¿sabrás cocinar al menos?» Sí, claro. Elena recordó las constantes críticas de su suegra a sus dotes culinarias y se encogió por dentro. «Está bien, ya veremos. Te pongo a fregar y a limpiar el salón. Si te apañas, quizás te pase a la línea de servicio. El turno es de 7 a 4, con 1 hora para comer. El domingo, libre. El sueldo, 10.000 euros, más la comida. ¿Te parece bien?» Elena asintió en silencio. 10.000 euros. Era un error. Debía ser la costumbre de pensar en la moneda antigua. La cifra en euros sería otra, probablemente unos 1.000. Era menos de lo que ganaba en la guardería, pero con la comida gratis y un alquiler de 150 euros, podría apañárselas. «¿Y a la niña dónde la dejas?», preguntó la jefa con severidad. Al ver a Lucía sentada tranquilamente en una silla en un rincón, don Manuel dijo que quizás su mujer podría quedarse con ella. «¿Con Beatriz? Ah, bueno, eso está bien. Es una buena mujer. Vale, hoy que se quede por aquí, pero a partir de mañana a trabajar como Dios manda». El primer día de trabajo fue agotador. Elena, desacostumbrada,
Se cansó del trabajo monótono de fregar platos, pelar patatas y limpiar mesas. Al final del día, le dolía la espalda y tenía las manos enrojecidas por el agua caliente y los detergentes. Pero al cabo de una semana, ya se había acostumbrado al nuevo ritmo. Beatriz, la mujer del encargado, aceptó cuidar de Lucía. Era una mujer bajita y rellenita, con ojos amables y el pelo canoso recogido en un moño pulcro. A la niña le gustó desde el primer momento. Dios no me dio nietos propios, así que al menos me entretendré con tu Lucía, le dijo a Elena. Puedo enseñarle a leer y un poco de música. Tengo un piano viejo en casa, un Belarus de la época soviética, pero todavía suena bien. Lucía se adaptó rápidamente a su nuevo entorno. Con la naturalidad de los niños, aceptaba todo como algo normal. La pequeña habitación, la cocina común y los nuevos conocidos de su madre. Le encantaba especialmente ir con Beatriz a la panadería de la fábrica, donde vendían pan y bollos recién hechos. Mamá, ¿sabes que la tía Beatriz tiene un álbum de postales? Las coleccionó toda su vida. Hay de Navidad, del Día de la Madre y hasta de astronautas. Le contaba Lucía entusiasmada por las noches. Pero a pesar de su aparente calma, Elena notaba que su hija se había vuelto más introvertida. A veces la encontraba sentada junto a la ventana, con expresión triste. ¿Echas de menos a papá?, le preguntó con delicadeza un día. Lucía asintió, y también a la abuela Pilar. Aunque se quejaba mucho, me leía cuentos y hacía empanadillas de atún. ¿Por qué no podemos volver a casa? Esa pregunta era como una puñalada cada vez. Elena no sabía qué responder. No podía decirle a una niña de 6 años que su padre y su abuela las habían echado a la calle. Papá necesita tiempo para pensar, repetía la frase de siempre, sin creer en sus propias palabras. Pasó un mes. Elena se sumergió por completo en su nueva vida. Trabajo, casa, cuidar de Lucía. Su amiga Isabel la llamó varias veces al móvil, ofreciéndole ayuda, pero Elena la rechazó. Le parecía importante salir adelante por sí misma. De Carlos no había ni una llamada, ni un mensaje, como si ella y Lucía hubieran dejado de existir para él. Elena estuvo tentada de llamarle varias veces, pero siempre dejaba el teléfono. El orgullo le impedía dar el primer paso. Debería solicitar la pensión de alimentos, le aconsejó Marta un día. Ya que os vais a divorciar, que al menos pague la manutención de la niña. Pero Elena dudaba. Solicitar la pensión significaba admitir que su matrimonio estaba roto, que no había vuelta atrás. Y ella todavía albergaba la esperanza de que Carlos recapacitara. Una noche, cuando Lucía ya dormía, llamaron suavemente a la puerta. Era Beatriz, con una taza de té y un trozo de bizcocho. Vamos a charlar un rato, de mujer a mujer, le propuso. Manuel está en una reunión y yo me aburro sola. Se sentaron en la cocina. Fuera nevaba, cubriendo los tejados de la fábrica con un manto blanco. Beatriz sirvió el té y sacó una pequeña petaca del bolsillo de su bata. ¿No te importa si me echo un chorrito de coñac? A mi edad, es bueno para el corazón. Elena negó con la cabeza. Ella no bebía nada, ni siquiera en las fiestas. Beatriz dio un sorbito y suspiró. Eres una buena mujer, Elena. Y tu hija es una maravilla. Es lista. Lo pilla todo al vuelo. Le estoy enseñando las notas musicales y ya ha aprendido a tocar una cancioncilla. Tiene talento. Gracias por todo lo que hace por nosotras, agradeció Elena sinceramente. Anda ya. Para mí es un placer. Pero quería preguntarte una cosa. ¿Tú tienes alguna afición? ¿Algún hobby? Elena se quedó pensando. Antes de casarse le encantaba dibujar. Incluso intentó entrar en la Escuela de Bellas Artes, pero no la admitieron. Luego hizo un curso de diseño, pero el matrimonio, el nacimiento de Lucía y las preocupaciones diarias dejaron el arte en un segundo plano. Antes dibujaba, pero hace mucho tiempo. ¿Y por qué lo dejaste? Beatriz la miró fijamente. No tenía tiempo, y tampoco se me daba muy bien. Elena recordó cómo Carlos se reía de sus dibujos y su suegra lo llamaba una pérdida de tiempo. Mal hecho. Nunca es tarde para volver a lo que te pide el alma. Tu Lucía se pasa el día dibujando. A lo mejor ha salido a ti. Elena miró a su interlocutora, sorprendida. ¿Lucía dibujaba? Nunca le había prestado especial atención. No me digas, tengo una carpeta llena de sus dibujos. Y son sorprendentes, te lo digo yo. No son los garabatos de los niños de su edad. Hay algo especial en ellos. ¿Quieres que te los enseñe? Al día siguiente, Beatriz le trajo la carpeta con los dibujos de Lucía. Elena se quedó asombrada. Su hija, que antes apenas se interesaba por los lápices de colores, creaba imágenes asombrosas, vivas, con una perspectiva y un sentido del color inusuales para una niña de 6 años. Me gusta especialmente, dijo Beatriz,
mostrándole un dibujo de una niña de pie en una colina bajo un inmenso cielo estrellado. ¿Sabes lo que me dijo Lucía? Soy yo, mirando las estrellas y pidiendo un deseo, que a mamá y a mí nos vaya todo bien. Se me saltaron las lágrimas. Elena no podía apartar la vista del dibujo. Tenía tanta emoción, tanta esperanza no expresada. Creo que deberías apuntarla a una escuela de arte, continuó Beatriz. Hay una muy buena en la ciudad, en la calle Mayor. Me he informado. Admiten a niños a partir de 7 años, pero pueden hacer una excepción si el niño tiene un don. Y tu Lucía, desde luego, lo tiene. No me lo puedo permitir, respondió Elena con tristeza. La escuela de arte cuesta dinero, y yo cuento cada céntimo. Pues infórmate primero. A lo mejor hay talleres gratuitos o algún tipo de beca. No se puede desperdiciar un talento así. Esas palabras hicieron reflexionar a Elena. Quizás esa era su oportunidad para una nueva vida. El talento de Lucía, que había florecido de forma tan inesperada en una situación difícil, podría ser el pilar que las ayudara a salir adelante. Al día siguiente se tomó el día libre y fue a la escuela de arte. El antiguo edificio con columnas impresionaba por su monumentalidad. Dentro olía a pintura, a madera y a algo indefiniblemente creativo. El director de la escuela, David Romero, un hombre de pelo cano y ojos vivaces, escuchó atentamente a Elena y le pidió que le enseñara los dibujos de Lucía. Interesante, dijo, examinando los trabajos a través de unas gafas que llevaba en la punta de la nariz. Muy interesante. No tiene técnica, por supuesto, pero el sentido del color y la composición son asombrosos para su edad. Dice que tiene 6 años y que nunca ha ido a clases. No, lo ha hecho todo ella sola, respondió Elena con orgullo. Impresionante. Mire, tenemos un grupo de iniciación. Normalmente admitimos a partir de los 7 años, pero con su hija podríamos hacer una excepción. Solo que dudó. La matrícula, adivinó Elena, sintiendo cómo se desvanecían sus esperanzas. Sí, por desgracia, son 150 euros al mes. Pero levantó un dedo. Pronto celebraremos el concurso de dibujo infantil de la ciudad, El mundo a través de los ojos de un niño. Si su hija participa y gana un premio, podríamos matricularla en condiciones especiales, o incluso gratis. Un talento así no se puede dejar escapar. Elena salió de la escuela de arte con la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, se abría una luz en su vida. ¿Sería realmente una oportunidad? ¿Podría cambiar todo? Le compró a Lucía un bloc de dibujo, una caja de acuarelas y pinceles, sencillos pero de buena calidad. Era un lujo que apenas podía permitirse, pero sentía que estaba haciendo lo correcto. Por la tarde, cuando Lucía vio el regalo, se le iluminaron los ojos. ¿Es para mí? ¿De verdad? Acariciaba con los dedos el bloc nuevo, como si temiera que desapareciera. Para ti, mi vida. Beatriz me ha enseñado tus dibujos. Tienes mucho talento, ¿sabes? Lucía bajó la vista, avergonzada. La tía Beatriz también lo dice, pero papá siempre se reía cuando yo dibujaba, y la abuela Pilar decía que era una tontería. Elena sintió una oleada de indignación. ¿Cómo no se habían dado cuenta del talento de la niña? ¿Cómo habían podido ridiculizar algo que le daba tanta alegría? Papá y la abuela se equivocaban, dijo con firmeza. Vas a dibujar todo lo que quieras, ¿y sabes qué? Hay un concurso de dibujo en la ciudad. ¿Quieres participar? ¿Crees que podría?, preguntó Lucía, insegura. Claro que sí. Juntas prepararemos el mejor dibujo de todos. Solo tenemos que decidir qué quieres dibujar. El tema es el mundo a través de los ojos de un niño. Lucía se quedó pensativa, y luego dijo con seguridad. Dibujaré nuestra nueva casa y a la gente que nos ayuda. Y la fábrica de pan, y los bollos, y también las estrellas. Muchas, muchas estrellas. En ese momento, Elena comprendió que su vida estaba cambiando de verdad. Lenta, imperceptiblemente, pero estaba cambiando. Y, de alguna manera asombrosa, fue en esa diminuta habitación de la residencia, rodeadas de extraños, donde encontraron lo que habían perdido en su antigua casa, la libertad de ser ellas mismas. El concurso El mundo a través de los ojos de un niño se celebraría en 2 semanas. Lucía dibujaba todos los días, probando diferentes temas y técnicas. Beatriz, tan entusiasmada como la niña, la ayudaba con consejos e incluso le traía libros de arte de la biblioteca municipal. Mira, Lucía, así es como Sorolla pintaba el mar, con pinceladas sueltas, como si las olas se movieran en el lienzo. Beatriz le enseñaba las reproducciones de un libro, y la niña estudiaba los cuadros con atención, memorizando cada detalle. Elena observaba a su hija con asombro y orgullo. ¿Quién iba a pensar que en su pequeña Lucía se escondía tanto talento? ¿Y cómo no se había dado cuenta antes? Por las noches, después del trabajo, Elena se sentaba a menudo junto a su hija, viendo cómo el papel blanco cobraba vida bajo sus manos. A veces ella misma cogía un lápiz,
recordando las habilidades que había aprendido en aquellos cursos. «Mamá, qué bien dibujas», se maravillaba Lucía mirando los bocetos de su madre. «¿Por qué no dibujabas antes?». Esa simple pregunta hizo reflexionar a Elena. ¿Por qué, en efecto? ¿Cuándo había dejado de hacer lo que le daba alegría? Después de casarse, después de que naciera Lucía, o incluso antes, cuando no la admitieron en Bellas Artes y decidió que no tenía suficiente talento. A veces los adultos se olvidan de sus sueños, respondió, pensativa. Surgen otras preocupaciones y poco a poco lo que te gusta queda en segundo plano. Pero ahora podemos dibujar juntas. El dibujo de Lucía para el concurso estaba casi terminado. En una gran lámina de cartulina había pintado un paisaje urbano nocturno, donde sobre los tejados y las chimeneas de la fábrica se extendía un inmenso cielo estrellado. En el centro, una niña y una mujer, cogidas de la mano, miraban hacia arriba. Un tema sencillo, pero con tanta sinceridad y esperanza que te dejaba sin aliento. Un día antes del concurso, llamaron a la puerta de su habitación. Era Marta, la del taller de envasado, con un periódico en la mano. «Elena, ¿has visto el anuncio? Buscan un diseñador gráfico para el periódico de la fábrica. Nuestro editor, don Julián, dijo ayer que necesitan a alguien que pueda dibujar titulares e ilustraciones. El sueldo es de 15,000 pesetas, perdón, la costumbre, unos 1,200 euros al mes, y no es a jornada completa. Te vendría de perlas». Elena cogió el periódico con incredulidad. Efectivamente, en la sección de anuncios ponía: «La redacción del periódico La Voz de la Fábrica necesita diseñador dividido por ilustrador. Media jornada. Se valorará experiencia, pero no es imprescindible. Interesados, dirigirse a la redacción, despacho 502. Pero no soy un artista profesional. No tengo experiencia en diseño de periódicos», dijo Elena. Insegura. «Anda ya. He visto cómo dibujas. Además, pone que la experiencia no es imprescindible. Por lo menos ve y pregunta. Puedes compaginarlo con el trabajo en el comedor. Tendrás más dinero. Ya veo que lo estás pasando mal con los gastos». Marta tenía razón. A pesar de la comida gratis en el comedor, el dinero escaseaba. La habitación, las cosas para Lucía y ahora el material de dibujo. Cada euro contaba. Al día siguiente, Elena pidió permiso a la señora Rosa para ausentarse una hora y subió a la quinta planta, donde estaba la redacción del periódico. En una pequeña habitación con 2 mesas y un armario lleno de papeles, un hombre mayor con gafas de cristales gruesos estaba sentado. Tecleaba algo en un ordenador viejo, ajustándose las gafas de vez en cuando. «Disculpe, vengo por el anuncio». «Por el puesto de diseñador», dijo Elena tímidamente. El hombre levantó la vista del monitor y la miró con atención. «Ah, muy bien. Soy Julián Torres, el editor de La Voz de la Fábrica. ¿Tiene algún trabajo que pueda ver?». Elena sacó de una carpeta varios dibujos que había hecho en los últimos días, mientras ayudaba a Lucía a prepararse para el concurso. Eran sobre todo paisajes y bocetos de personas. Don Julián los examinó durante un buen rato, acercándolos a sus ojos y luego alejándolos. Interesante. Buena técnica. ¿Ha estudiado en algún sitio? Solo un curso, hace mucho tiempo. No soy profesional, admitió Elena con sinceridad. Eso no es problema. Necesitamos a alguien que pueda hacer ilustraciones para el periódico, diseñar los titulares, a veces dibujar alguna viñeta sobre temas de actualidad. El periódico es pequeño, sale una vez a la semana, solo 8 páginas, pero a nuestros trabajadores les gusta. Lo leen de principio a fin, sobre todo los jubilados, que no se apañan con los ordenadores. Ellos son de la vieja escuela, el periódico en la mano, un café y su sillón. Sacó varios ejemplares del periódico de un cajón y se los enseñó a Elena. «Mire, antes teníamos a una ilustradora, Valentina, pero se jubiló y ahora vive en la costa con su hija. Y sin ilustraciones, el periódico no es lo mismo, queda muy soso. Los gráficos por ordenadores también, pero un dibujo hecho a mano siempre tiene más alma». Elena hojeó el periódico, mirando los dibujos sencillos pero expresivos de los márgenes. Escenas de la vida en la fábrica, caricaturas de los trabajadores del mes, ilustraciones para los relatos y poemas de los autores locales. «Puedo intentarlo», dijo, sorprendiéndose a sí misma. «Estupendo. Vamos a hacer una prueba como colaboradora externa. Le daré un encargo, usted lo hace y vemos el resultado. ¿Le parece?». Acordaron una prueba. Elena tenía que dibujar una ilustración para un artículo sobre los veteranos de la fábrica. Al volver al comedor, sentía una extraña emoción, como si se abriera una nueva puerta de cuya existencia ni siquiera sospechaba. Por la tarde, ella y Lucía fueron al centro cultural donde se celebraba el concurso. El gran salón estaba lleno de niños y padres. En las paredes colgaban los trabajos de los participantes, coloridos, espontáneos, llenos de fantasía infantil.
Lucía estaba nerviosa y apretaba con fuerza la mano de su madre. ¿Y si no les gusta mi dibujo? Susurró. Es precioso, mi vida, pero aunque no ganes, no pasa nada. Lo importante es que haces lo que te gusta. El jurado, 3 adultos de aspecto serio con cuadernos, paseaba entre los paneles, evaluando los trabajos. Se detuvieron un buen rato delante del dibujo de Lucía, discutiendo algo animadamente. Los resultados se anunciarían en 1 hora. Elena le compró a Lucía un refresco y un bollo en la cafetería y se sentaron en un rincón a observar. A su alrededor, los niños correteaban. Los padres comentaban los dibujos. Alguien tocaba el piano en la sala de al lado. «Mamá, si gano, ¿de verdad me admitirán en la escuela de arte?», preguntó Lucía, terminando su refresco. «No lo sé, cariño. El director dijo que era posible. Pero si no, ya encontraremos una solución. Quizás pronto gane más dinero y podamos pagar las clases». Elena no le contó a su hija lo del posible trabajo en el periódico. No quería darle falsas esperanzas por si no salía bien. Finalmente, comenzó la entrega de premios. El director de la Escuela de Arte, David Romero, subió al escenario y cogió el micrófono. «Queridos amigos, hoy anunciamos los ganadores del concurso de dibujo infantil El mundo a través de los ojos de un niño. Este año hemos recibido un número récord de trabajos, más de 300, y el jurado no lo ha tenido fácil. Habló largo y tendido sobre la importancia del arte, el apoyo al talento infantil y lo fundamental que es ver el mundo con la mirada limpia y directa de un niño. Luego empezó a anunciar a los ganadores de las diferentes categorías. Lucía contenía la respiración. En la categoría de hasta 7 años había muchos participantes. Cuando David Romero llegó a ese grupo, hizo una pausa. Y ahora, los artistas más jóvenes. El tercer premio es para Constantino Pérez, de 6 años, del Colegio San José, por su dibujo Mi papá es bombero. El segundo premio es para Ana Soto, de 7 años, del Colegio Cervantes, por El tío vivo de la feria. Y, finalmente, el primer premio. Elena sintió que Lucía le apretaba la mano con tanta fuerza que le hizo daño. El primer premio es para Lucía Soler, de 6 años, por su obra Cielo estrellado sobre la ciudad. Lucía, sube al escenario. El salón estalló en aplausos. Lucía, en estado de shock, miró a su madre, sin poder creer lo que oía. «Ve, mi vida, has ganado», la animó Elena. Una pequeña figura con un vestido azul subió lentamente al escenario. David Romero le entregó un diploma y una gran caja de pinturas profesionales. «Lucía, cuéntanos algo sobre tu dibujo. ¿Qué querías expresar?», preguntó el director, acercándole el micrófono. La niña miró al público. Desconcertada, buscó con la mirada a su madre, y de repente habló con voz clara y segura. «He dibujado la noche y las estrellas, y a mi mamá y a mí. Estamos mirando las estrellas y pidiendo un deseo, que todo nos vaya bien. Y se cumplirá, porque estamos juntas». Se hizo el silencio en la sala. Aquellas sencillas palabras, pronunciadas con voz infantil, conmovieron a todos. Una mujer de la primera fila sacó un pañuelo y se secó las lágrimas. David Romero carraspeó y dijo: «Gracias, Lucía. Tu dibujo es realmente especial. Y me complace anunciar que estás invitada a estudiar gratis en nuestra escuela de arte a partir de septiembre. Y hasta entonces, puedes asistir a las clases de preparación 2 veces por semana. Enhorabuena». Elena no podía creerlo. Lo habían conseguido. De verdad lo habían conseguido. Miraba a su hija, de pie en el escenario con el diploma en la mano, y sentía que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de amargura, como antes, sino de alegría y orgullo. Después de la ceremonia, se les acercó una mujer de mediana edad con un traje sastre. «Hola, soy Laura Campos, periodista del diario La Crónica de la Ciudad. Estamos haciendo un reportaje sobre el concurso y me gustaría hacerles una breve entrevista a la ganadora y a su madre. ¿Les importa?». Elena se sintió abrumada. No estaba preparada para la atención mediática, para que su historia saliera en el periódico. ¿Y si Carlos o su suegra lo leían? Pero era incómodo negarse, y Lucía ya sentía con entusiasmo, halagada por la atención. «¿Desde cuándo dibuja Lucía?», preguntó la periodista, encendiendo la grabadora. «Mi hija dibuja desde muy pequeña», respondió Elena con cautela, decidiendo no entrar en detalles sobre su situación. Pero empezó a tomárselo en serio hace poco. Lucía, abrazando feliz su caja de pinturas, añadió: «Me gusta dibujar estrellas y personas, y también animales». La entrevista fue corta y sin mayor trascendencia. Laura Campos apuntó sus nombres y le hizo una foto a Lucía con su dibujo. «El artículo saldrá en el número de mañana. No se olviden de comprar el periódico para guardarlo de recuerdo», dijo al despedirse. Volvieron a casa en el último autobús.
Lucía, agotada por la emoción y la alegría, se durmió en el hombro de su madre. Elena miraba por la ventanilla las luces de la ciudad y pensaba en lo extraño que es a veces el destino. Hacía solo un mes, era una mujer desgraciada, echada a la calle con su hija, y hoy se sentía orgullosa de sí misma y de su pequeña. Esto es solo el principio, susurró, acariciando el pelo de Lucía. A la mañana siguiente, Elena llevó a su hija con Beatriz y se fue a trabajar al comedor. La señora Rosa, que ya se había enterado de la victoria de Lucía, la recibió con una calidez inusual. Enhorabuena, todo el mundo habla de tu niña. Menudo talento. ¿Quién lo iba a decir, que teníamos gente así entre nosotros? Elena sonrió con modestia y se puso a hacer su trabajo. Después de comer, subió a la redacción del periódico con la ilustración terminada para el artículo sobre los veteranos. Don Julián examinó el dibujo durante un buen rato. El retrato de un trabajador jubilado con el fondo de las naves de la fábrica. Perfecto. Justo lo que necesitaba. Sabe, he oído lo de su hija. Toda la fábrica está revolucionada con la niña que ha ganado el concurso de la ciudad. Se ve que el talento es de familia, le guiñó un ojo. Podemos ofrecerle un puesto fijo. Ilustraciones, diseño, a veces maquetación. Media jornada. 3 días a la semana. Podrá compaginarlo bien con el comedor. Elena no podía creer su suerte. ¿De verdad todo estaba saliendo bien? En un solo día, una plaza en la escuela de arte para Lucía y un nuevo trabajo para ella. A la hora de comer, compró la Crónica de la ciudad. El artículo sobre el concurso era breve, en la 3ª página, pero incluía la foto de Lucía con su dibujo. Joven promesa. Una artista de 6 años conquista al jurado del concurso municipal, decía el titular. Elena leyó con emoción la breve nota, que mencionaba que Lucía Soler, bajo la tutela de Beatriz Morales, antigua profesora de música, había demostrado un asombroso sentido de la composición y el color, impropio de su edad. Compró varios ejemplares del periódico para guardarlos de recuerdo. Uno para Lucía, otro para Beatriz, otro para Marta y las demás mujeres de la residencia que las habían apoyado. La vida empezó a encauzarse poco a poco. El trabajo en el periódico no solo le proporcionaba ingresos extra, sino también satisfacción personal. Sentía que estaba volviendo a ser ella misma, aquella chica que una vez soñó con ser artista. Lucía iba 2 veces por semana a las clases de preparación en la escuela de arte y volvía radiante, llena de nuevas ideas y dibujos. Su pequeña habitación se fue transformando. Las paredes se llenaron de dibujos, tanto de Lucía como de Elena. Las vecinas les traían plantas, adornos, libros, lo que podían. La señora Rosa les dio una vieja lámpara de pie que tenía arrinconada en el almacén. Marta les cosió unas cortinas nuevas con una tela de colores vivos. Beatriz les regaló una alfombra vieja pero de buena calidad. Entre todas, convirtieron aquel espacio reducido en un nido acogedor. Pasaron 3 meses. El invierno dio paso a la primavera, la nieve se derritió y el sol empezó a calentar. Lucía se preparaba para empezar primero de primaria, sin dejar de dibujar. Sus obras aparecían con frecuencia en exposiciones de arte infantil, en la escuela de arte e incluso en el museo de la ciudad. De Carlos seguía sin haber noticias. A veces, por la noche, Elena se despertaba con pensamientos inquietantes. ¿Cómo estaría? ¿Por qué no llamaba? Tan fácil le había resultado borrarlas de su vida. Pero luego miraba a su hija dormida y comprendía que debía dejar atrás el pasado. Ahora tenían su propio camino. Un día de abril, mientras Elena trabajaba en la redacción, llamaron a la puerta. Era Clara, la anciana que las había ayudado en el momento más difícil. Hola, guapa. He pensado en pasar a verte, a ver qué tal estáis. Hace mucho que no nos vemos. Estuve ingresada, me operaron de la rodilla. La vejez no perdona. Elena se alegró sinceramente de verla. Clara, qué alegría. Muchísimas gracias por todo lo que hizo por nosotras. Si no hubiera sido por usted... Anda ya, dijo la anciana restándole importancia. He venido por una cosa. Mira lo que tengo. Sacó de su bolso un periódico, pero no era el local, sino una publicación nacional, Jóvenes Talentos de España. En una de las páginas centrales había un artículo sobre jóvenes artistas del país y, entre otras, una foto de Lucía y su dibujo del cielo estrellado. ¿Quién lo iba a decir?, se maravillaba Clara. Nuestra Lucía, famosa en todo el país. Vi el periódico en la consulta del médico y casi me da un desmayo de la alegría. Te lo he comprado para que lo veas. Elena no podía creer lo que veía. El artículo hablaba de un programa de apoyo a jóvenes talentos, de los concursos regionales y sus ganadores. Presentaban a Lucía como una de las participantes más destacadas, cuyas obras se distinguían por una profundidad y una maestría técnica impropias de su edad. Pero, ¿cómo se han enterado? ¿Quién les ha enviado sus trabajos?,
se preguntaba Elena. Pues aquí pone. Material cedido por la Escuela de Bellas Artes de la ciudad. Seguro que ha sido vuestro director, sugirió Clara. Por la tarde, al recoger a Lucía de clase, Elena le preguntó a David Romero por la publicación. ¿Ya lo ha visto?, sonrió el director. Sí, envié los trabajos de nuestros mejores alumnos a la redacción de esa revista. Estaban preparando un número especial sobre creatividad infantil. Pero eso no es todo. Lucía ha sido invitada al Concurso Nacional de Jóvenes Artistas, que se celebrará en Madrid el mes que viene. Todos los gastos corren a cargo del Ministerio de Cultura. Es parte del programa de apoyo a niños con talento de las provincias. A Elena se le cortó la respiración. Madrid. Un concurso nacional. Era una oportunidad con la que ni siquiera se habían atrevido a soñar. Pero... nunca hemos estado en Madrid, y además no puedo dejar el trabajo varios días, balbuceó, desconcertada. El programa incluye el acompañamiento de uno de los padres. Le pagarán el viaje, el alojamiento e incluso las dietas. Y en cuanto al trabajo, estoy seguro de que don Julián lo entenderá. El viaje es solo de 3 días. Lucía, al oír la noticia, se puso a dar saltos de alegría. Mamá, vamos a ir a Madrid. Veré la Puerta del Sol, el Palacio Real y el Museo del Prado. Volvieron a casa de muy buen humor, haciendo planes para el viaje. Elena pensaba en lo rápido que estaba cambiando todo. Hasta hacía poco, su mundo se limitaba a una diminuta habitación y al comedor de la fábrica, y ahora se abrían nuevos horizontes ante ellas. En la redacción, don Julián recibió la noticia con entusiasmo. Por supuesto, Id. Es una oportunidad maravillosa para la niña. Ya nos arreglaremos con el trabajo, lo repartiremos o lo aplazaremos. No pasa nada. La preparación para el concurso fue intensa. Lucía decidió presentar un nuevo trabajo, una gran acuarela titulada Mi Mundo. En ella había pintado la habitación de la residencia, transformada por su fantasía en un espacio mágico, donde por la ventana no se veían las naves de la fábrica, sino una ciudad de cuento con castillos y arcoíris. 2 semanas antes del viaje, ocurrió algo inesperado. Elena se encontró con Isabel, la amiga a cuya casa pensaba ir la noche que la echaron. Isabel trabajaba en una farmacia cerca de la fábrica, y Elena pasaba por allí a veces. Elena, qué alegría verte. Isabel salió de detrás del mostrador y la abrazó con fuerza. Estaba tan preocupada por vosotras. Te llamé pero no contestabas. Luego me enteré por conocidos que estabais en la residencia de la fábrica. Quise ir a veros, pero no sabía la dirección. Hablaron durante casi 1 hora. Elena le contó todo lo que había pasado en esos meses. El trabajo, los éxitos de Lucía, el viaje a Madrid. ¿Y qué tal Carlos?, preguntó con cautela al final. Isabel dudó. ¿No lo sabes? Se fue en enero. Su madre dice que a trabajar a una plataforma petrolífera en Noruega. Dicen que allí pagan muy bien. Elena sintió un extraño alivio. Así que no es que se hubiera olvidado de ellas, es que se había ido. Había empezado una nueva vida, igual que ella. ¿Y su madre? ¿La señora Pilar? Pues sigue igual, quejándose de la vida, de la pensión, del hijo que se ha ido y apenas manda dinero. Y de vosotras, ni una palabra, como si nunca hubierais existido. Justo antes de irse a Madrid, llegó un paquete a la residencia. Sin remite, solo con el nombre de Elena. Dentro había un fajo de billetes, 1000 euros, y una nota breve. De papá para Lucía, para sus estudios y sus pinturas. Elena reconoció al instante la letra de Carlos. Su primer impulso fue devolver el dinero. El orgullo le impedía aceptar ayuda del hombre que las había abandonado. Pero luego pensó en Lucía, en su futuro, en que ese dinero realmente les vendría bien para desarrollar su talento. ¿Qué es esto, mamá?, preguntó la niña, mirando la caja. Un regalo de papá, respondió Elena con sinceridad. Entonces no se ha olvidado de nosotras. En la voz de Lucía había un hilo de esperanza. No, cariño, no se ha olvidado. Elena abrazó a su hija, sintiendo un nudo en la garganta. Por la noche, después de acostar a Lucía, se quedó mucho tiempo sentada junto a la ventana. En esos meses habían cambiado tantas cosas. Habían encontrado un nuevo hogar, nuevos amigos, un nuevo camino. No había sido fácil, por supuesto. A menudo se dormía agotada. El dinero seguía sin sobrar, pero también sentía algo nuevo. Dignidad, orgullo por su hija, la alegría de crear, gratitud hacia la gente que las había ayudado. Quizás es verdad que no hay mal que por bien no venga, susurró, recordando las palabras de Clara. Madrid las recibió con un tiempo soleado y el bullicio de la gran ciudad. El hotel donde alojaron a los participantes estaba cerca del Parque del Retiro. El primer día, fueron a la Plaza Mayor. Lucía estaba impaciente por ver los monumentos famosos de los que había leído en los libros. «Mamá, mira qué bonito», exclamaba, maravillada.
ante la fachada de la Casa de la Panadería. El concurso se celebró en el Círculo de Bellas Artes. Había muchos participantes, unos 100 niños de toda España, desde Galicia hasta Canarias. Lucía estaba un poco intimidada, pero pronto hizo amistad con otros jóvenes artistas. El jurado estaba compuesto por personalidades del mundo del arte, profesores universitarios, directores de museos, artistas de renombre. Paseaban entre los paneles, examinando las obras, tomando notas, cuchicheando entre ellos. Elena estaba más nerviosa que la propia Lucía. La competencia era enorme. El segundo día del concurso fue el más tenso. Los participantes tenían que crear una obra sobre un tema dado, un sueño. Tenían 3 horas para plasmar sus ideas. Lucía eligió la acuarela, su técnica favorita. Elena no podía estar en la sala, así que deambulaba por los pasillos, nerviosa, mirando el reloj. En el vestíbulo, conoció a una mujer de su edad, delgada, de pelo corto y mirada atenta. ¿También espera a su hijo?, le preguntó la desconocida, al notar su inquietud. Sí, a mi hija. Venimos de una ciudad pequeña. Es su primera vez en un evento así. Estoy preocupada. La entiendo. Mi hijo también participa. Somos de Barcelona. Por cierto, soy Mónica. Elena. Mientras tomaban un café, Mónica le contó que era comisaria de una galería de arte contemporáneo y que su hijo, Miguel, pintaba desde los 4 años. En mi familia todos somos artistas. Mi marido, yo, los abuelos. Miguel no tenía otra opción, sonrió. Elena sintió una punzada de envidia. Sus circunstancias eran muy diferentes. A pesar de todo, Lucía había logrado destacar. ¿Y su hija lleva mucho tiempo pintando? No mucho. Simplemente, un día su vida cambió, y eso, de alguna manera, despertó su talento, respondió Elena, evasiva. Mónica asintió, comprensiva. A veces, las dificultades ayudan a encontrarse a uno mismo, sobre todo en el arte. Cuando los niños terminaron, dejaron entrar a los padres. Elena se acercó a su hija y se quedó sin palabras al ver su dibujo. La acuarela representaba una casa grande y luminosa junto al mar. En el porche había 2 caballetes. En uno, una niña, en el otro, una mujer. Un poco más allá, apoyado en la barandilla, un hombre las miraba con cariño. Lucía, es precioso, susurró Elena, con los ojos llenos de lágrimas. Es nuestro sueño, mamá. Nuestra casa junto al mar donde viviremos y pintaremos. Y papá volverá con nosotras. Lo sé, dijo la niña con seguridad. Elena no supo qué responder. Los resultados se anunciarían al día siguiente. Mientras tanto, organizaron una excursión al Museo del Prado. Lucía recorría las salas, fascinada. Se detuvo un largo rato ante los cuadros de Sorolla, el pintor del que le había hablado Beatriz. Mamá, mira qué luz, parece de verdad. Yo también quiero aprender a pintar así. Aprenderás, mi vida. Para eso hay que trabajar mucho y creer en ti misma. Por la noche, en el hotel, le dijeron que tenía una llamada de su periódico. Llamó a don Julián. Elena, le llamo con una noticia increíble. La voz del editor sonaba emocionada. El director de una editorial de la capital ha visto sus trabajos para el periódico. Le ha encantado su estilo. Están preparando un libro de cuentos infantiles y buscan ilustrador. ¿Quieren ofrecerle el trabajo a usted? Elena no podía creerlo. Ilustradora de libros. Eso era otro nivel, otros honorarios. Pero nunca he ilustrado un libro. No tengo experiencia. Tiene talento, que es lo principal. Lo demás se aprende. ¿Qué me dice? ¿Acepta? Claro. Es una oportunidad increíble. Al colgar, no podía contener la alegría. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Lucía. Me han ofrecido un trabajo, mi vida. Un trabajo creativo de verdad. Ilustrar un libro para niños. ¡Qué guay! Entonces tú también serás artista, como yo, se alegró la niña. Podremos dibujar juntas. El día de la clausura, en la sala del Círculo de Bellas Artes, se reunieron todos. Anunciaron los premios especiales y luego los ganadores por categorías. Y ahora, la nominación de acuarela, grupo de 6 a 7 años, dijo el presentador. El tercer premio es para... El segundo premio, para Miguel Costa, de Barcelona. Elena vio cómo se tensaba Mónica, su nueva amiga. Y, finalmente, el primer premio es para Lucía Soler por su obra Un sueño. Lucía, sube al escenario. El salón estalló en aplausos. El presidente del jurado, un catedrático canoso de la Real Academia de Bellas Artes, le entregó un diploma, una medalla y una gran caja con material de dibujo. Lucía, dinos unas palabras, le pidió el presentador. La niña, tras un instante de duda, habló con seguridad. He dibujado nuestro sueño, una casa junto al mar, donde mi mamá y yo viviremos y pintaremos. Mi mamá también es artista, solo que se le había olvidado, pero ya se ha acordado. Y también he dibujado a papá,
porque creo que volverá con nosotras cuando se dé cuenta de lo mucho que lo queremos. En la sala se hizo un silencio conmovedor. Después de la ceremonia, se les acercaron representantes del jurado, del ministerio, directores de escuelas de arte. Lucía, nos gustaría ofrecerte una beca para niños con talento, dijo un representante del ministerio, y una exposición de tus obras en el Museo de Arte Infantil, añadió el director del museo. Elena escuchaba las ofertas como si estuviera en un sueño. ¿De verdad les estaba pasando esto a ellas? Volvieron al hotel tarde, cansadas pero felices. «Mamá, ¿ahora seremos felices de verdad?», preguntó Lucía, ya en la cama. «Ya lo somos, mi vida», respondió Elena, «porque nos tenemos la una a la otra, nuestro arte y a la gente que nos apoya. Y también tenemos un sueño, y se cumplirá». «Se cumplirá», repitió Elena como un eco. El regreso a casa fue triunfal. En la estación las esperaban Beatriz, Marta, Clara y otros vecinos de la residencia. La noticia de la victoria se extendió por toda la ciudad. Al día siguiente, el periódico de la fábrica publicó un artículo con la foto de Lucía, y al otro llamaron de la televisión local. La vida se convirtió en un torbellino de acontecimientos. Elena empezó a trabajar en las ilustraciones del libro. Lucía se preparaba para su exposición y para empezar el colegio. 3 meses después, recibió una oferta de la editorial que no pudo rechazar. «Elena, sus ilustraciones han sido un éxito. Le ofrecemos un contrato fijo, 5 libros al año, con un anticipo generoso más un porcentaje de las ventas. ¿Con eso podríamos comprar una casa?», preguntó Elena, sorprendiéndose a sí misma. «Es muy posible». Con el primer sueldo de la editorial, alquilaron un pequeño apartamento de una habitación, pero suyo. Era el comienzo de una vida nueva, independiente del pasado. La despedida de la residencia fue emotiva. «Nunca olvidaré cómo nos ayudasteis», dijo Elena, conmovida. «Anda ya», dijo Clara. «El mérito es tuyo, que no te rendiste y luchaste por tu hija». En el nuevo piso, lo primero que hizo Elena fue montar un rincón de dibujo. La vida se iba normalizando. El dinero llegaba con regularidad. El trabajo era satisfactorio y Lucía brillaba en el colegio. De Carlos no había noticias. Solo llegaban transferencias de dinero de vez en cuando, sin cartas ni remitente. Pasó un año increíble que cambió sus vidas por completo. El primer libro ilustrado por Elena se convirtió en un éxito de ventas. Ya trabajaba en su propio libro, escrito e ilustrado por ella. Un cálido día de septiembre, mientras Elena trabajaba, sonó el timbre. Pensó que sería un mensajero. Pero en el umbral estaba Carlos. Se quedó paralizada sin poder creerlo. Había envejecido un poco. Estaba más moreno, con nuevas arrugas, pero era él. «Hola», Elena dijo con voz insegura. «Hola. ¿Puedo pasar? Necesito hablar». Carlos entró con cautela en el apartamento. «Bonito piso». «Sí, estamos bien aquí. ¿Un té?» Mientras preparaba el té, intentaba ordenar sus pensamientos. «¿Cómo nos has encontrado?» Vi por casualidad un artículo en una revista sobre una niña con talento y su madre ilustradora. Vi la foto y no podía creerlo. Empecé a buscar, me enteré de las exposiciones, de los libros, vine a la ciudad y pregunté en la editorial. Elena lo escuchaba, observando su rostro. Parecía más serio. Había perdido su antigua arrogancia. «¿Para qué has venido, Carlos?», él tardó en responder. «Para pedirte perdón. Por todo. Por echaros. Por ser un cobarde. Y dejarme influenciar por mi madre. Por no luchar por mi familia. No pido que me perdones. Sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que me di cuenta de mi error. Y lo siento muchísimo. ¿Por qué ahora, después de un año? Estuve en Noruega, trabajando. 1 mes allí. 1 mes en casa. Pero ya no tenía casa. Solo un piso vacío. Y una madre que no paraba de quejarse. No podía dejar de pensar en vosotras. Enviaba dinero a tu cuenta, esperando que te llegara. Llegaba. Gracias. Nos ayudó mucho. Me alegro». Y entonces vi el artículo y comprendí que no solo habíais salido adelante, sino que habíais triunfado. Sin mí. Quizás incluso gracias a que me fui. ¿Y tu madre? Murió hace 6 meses. Un infarto. ¿Y sabes lo más extraño? Antes de morir me pidió perdón. Dijo que se había equivocado, que había destrozado nuestra familia por sus celos y su egoísmo, que tenía que encontraros y arreglarlo todo. Lo siento. Gracias. ¿Cómo está Lucía? Esa pregunta hizo sonreír a Elena. Está genial. Crece, estudia, dibuja. Tiene un talento increíble, Carlos. ¿Pregunta por mí? A menudo. No guarda rencor. Los niños son mejores que nosotros. Siguieron hablando mucho rato. La tensión fue desapareciendo. «Lucía volverá pronto del colegio», dijo ella, mirando el reloj. «¿Quieres verla?» «Más que nada en el mundo». Cuando la puerta se abrió y se oyó la voz de Lucía,
Mamá, ya estoy en casa. Carlos se puso pálido. Elena salió a recibir a su hija. Tenemos visita, cariño. Lucía miró hacia la cocina y se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron como platos y luego se iluminaron de una felicidad que a Elena le cortó el aliento. «Papá», gritó, y corrió a sus brazos. Carlos la levantó, la abrazó, escondió el rostro en su pelo. Por sus mejillas corrían lágrimas que no intentó ocultar. «Hija mía, ¿cuánto has crecido? Papá, te he echado tanto de menos. Sabía que volverías». Se lo pedía a las estrellas todas las noches. Elena salió de la cocina para dejarlos solos. Necesitaba pensar. Fue a su estudio y se detuvo ante el caballete. Detrás de ella sonaron unos pasos. Era Carlos, con una radiante Lucía de la mano. «Mamá, papá quiere quedarse con nosotras. Dice que nos quiere mucho y que no se irá nunca más. ¿Puede?» Elena miró a Carlos. En sus ojos había súplica, arrepentimiento y esperanza. «No es tan sencillo», mi vida, dijo Elena con cuidado. «A veces, los adultos necesitan tiempo para perdonarse y empezar de nuevo. Pero tú le perdonarás, ¿verdad?» Por favor, los ojos de Lucía estaban llenos de lágrimas. «¿Recuerdas mi dibujo? La casa junto al mar, donde estamos todos juntos y felices. No te pido que me dejes entrar en vuestra vida de golpe», dijo Carlos en voz baja. «¿Puedo venir a veros? Ver a Lucía, ayudaros en lo que pueda, y ya veremos». Era una propuesta razonable. «Está bien», asintió Elena. «Puedes venir. A Lucía le encantará. ¿Y a ti?» En sus ojos había una pregunta que no se atrevía a formular. «Yo no lo sé, Carlos. Ahora mismo no puedo prometer nada». Lucía los miraba, sintiendo la tensión, pero también un hilo fino que una vez los unió y que quizás empezaba a reconstruirse. «¿Sabéis qué?», dijo de repente con aire serio. «Voy a hacer un dibujo nuevo. Uno donde estemos todos juntos. Pero aquí, en nuestra ciudad, y luego, cuando todo se arregle, dibujaré cómo nos mudamos al mar». Elena y Carlos sonrieron. La fe de la niña era contagiosa. «Es una idea genial, cariño», dijo Elena abrazándola. «Empieza por lo que tenemos ahora, y dejemos los sueños para el futuro. Pero se cumplirán, ¿verdad?» «¿Quién sabe?», Elena miró a Carlos. «Hace un año no podía ni imaginar que ilustraría libros y que tú serías una joven artista famosa. La vida está llena de sorpresas». Carlos le devolvió una sonrisa de gratitud. Por la noche, cuando Lucía dormía y Carlos se había ido a un hotel cercano, Elena se sentó junto a la ventana a mirar las estrellas. Pensaba en lo asombrosa que es la vida, en cómo de la más profunda oscuridad puede nacer la luz. Hace un año, estaba en el umbral de una residencia con una caja, sin saber qué hacer. Hoy tenía un trabajo que amaba, un hogar acogedor, una hija exitosa y quizás la oportunidad de un nuevo comienzo. «No hay mal que por bien no venga», susurró. A la mañana siguiente, Elena se despertó con una llamada. Era su editor. «Elena, una noticia increíble. Su libro ha ganado un premio en un concurso internacional de literatura infantil. La invitan a la ceremonia de entrega en Italia». La somnolencia desapareció de golpe. «¿Italia? ¿Ella?» «Sí. Y puede llevar a su hija. Hay un programa especial para niños. El viaje, el alojamiento, todo pagado». Al colgar, estaba abrumada por la emoción. Italia, la cuna del arte. Ella y Lucía verían Roma, Florencia, Venecia. De repente, recordó el dibujo de su hija. La casa junto al mar. El mar de Italia no era peor que el que Lucía había imaginado. Quizás era una señal, el primer paso para cumplir su sueño. Elena sonrió y fue a despertar a su hija. La vida continuaba, y era maravillosa, con todos sus giros inesperados, sus pruebas y sus milagros. Lo importante era no rendirse y creer en uno mismo. Como dijo una vez Lucía, «Y todo se cumplirá, porque estamos juntos». Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos inspira a seguir trayéndote nuevos relatos fascinantes cada día. En la pantalla principal ya puedes encontrar nuestra próxima historia. Te deseamos todo lo mejor y mucha felicidad en la vida.